Nos vamos a Luisiana, Estados Unidos, donde la Universidad de Luisiana, la LSU, ha tenido que contratar guardaespaldas por una deportista, Olivia Dunne, gimnasta que se ha viralizado en TikTok y no por sus piruetas, sino por su físico. La chica tiene 20 años, unos 3 millones de seguidores ahora ya en Instagram, es una belleza y esto ha provocado que en eventos, concentraciones, en el autobús, empiecen a aparecer gente... Los Sims, no sé por qué. O sea, ¿por qué buscar una foto, conocerla, darle que le dé lo del teléfono con... No con 2 interrogantes, con 8 interrogantes. Oye, solo hay un 5. Adivínalo, vale la pena. Sería una buena esta, ¿eh? Vale la pena, pero tienes que estar 12 años para intentar adivinarlo. Y bueno, es una situación que me parece, la verdad, surrealista y peligrosa. Incluso ha tenido que salir pues gente cercana, creo que la propia chica, en plan diciendo, oye, la chica salió porque en un evento que no estaba, ella, por una lesión o no sé por qué, no podía estar, el público empezó a corear su nombre cuando las otras compañeras hacían sus ejercicios. Y escribió rollo, respetadnos lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, no coreéis mi nombre cuando ni estoy, porque no lo hacen como cariño artístico, lo hacen porque está buena, ¿no? ¿Cómo mueve la belleza y cómo llega a... O sea, es esta chica, ¿vale? O sea, evidentemente llama la atención, como tanta gente hoy en día ya, porque la belleza, sobre todo en Instagram y en redes sociales, se ha vuelto algo casi banal y común, pero me sigue chocando cómo el mundo es movido por la belleza, con connotaciones siempre muy sexuales, y lo superficial. ¿Cómo mueve? Porque esto, la gente que va ahí al autobús o a verlos, no va porque, guau, es que ha hecho un ejercicio de 9,3. Qué locura, ¿no? De ir... Ha tenido que contratar la Universidad Seguridad. Me parece una locura. ¿Podéis llegar a entender esto? Claro, yo solo me acercaría a Iker Casillas por la calle. O sea, porque la admiro. Ojalá hiciera un TikTok contigo, tío, bailando o algo así súper moderno. Que, bueno, le queda súper bien. Dice que el hombre no llegó a la luna. Podríamos tener un debate. Sí. Tiene pinta de... No, hizo un tweet y dijo, ¿vosotros qué creéis? Yo tengo mis dudas o algo así. Tiene pinta de tener un puntillo ahí un puntillo guapo. Bufo, ¿eh? Guapo, sí. Aún así. Y de que está convencido de su horóscopo. Yo creo que casi él lo está. Pues un debate magufo versus científico. ¿Lo explicamos esto? Yo creo que sí, que Iker Casillas empezó a seguir a todas las ex de Piqué, de tal, No sé si lo hablamos en privado, lo explicamos o lo que sea. Curioso, bueno, su comportamiento es curioso. Es muy humano, también. Lo que está haciendo es muy de bueno, la crisis de los 40, ¿no? Al final. Sí, señor. Sí. Se está mostrando tal y como es, que eso también se tiene que decir que, bueno, en un mundo tan falso de la fama y tan superficial, que haya alguien que le dé un poco igual y que se muestra y que aunque la gente se ría... Y le da igual, porque Hierro le dice, estás haciendo... Y él lo cuelga casi con orgullo, ¿sabes? El Hierro increíble, como lo plancha, estás haciendo el ridículo. No, pero el tío... Bueno, eso mira, a mí me gusta, me parece bonito. Yo siempre con Iker. Bueno, lo de esta chica. Que no entiendo cómo la abordan de esta manera, o sea, porque... ¿Qué tipo de admiración tienes que tener, ¿no? Para ¿qué quieres conseguir? Es que yo creo que es el funcionamiento de las redes al final, ¿no? O sea, tienes a alguien cercano que no es famoso, pero se hace famosa porque es guapo, lo que sea, no sé qué, y lo tienes es como no es la estrella de Hollywood, sino que es una mini famosa de tu sitio y... Es un famoso físico, es que si lo paras a mirar fríamente, es absurdo. Sí. O sea, muchas de estas, sobre todo son femeninas. Hay alguno, masculino, pero la mayoría siguen siendo femeninas. Son chicas que realmente lo único que aportan al mundo es su belleza o su físico. Punto. Que está muy bien, y que tienen todo su derecho. Tontas serían de no aprovecharlo. Pero que esto funcione a un nivel tan superficial, básico. Tan básico, sorprende y dice bastante de lo que es, cómo funcionamos los humanos, Lo que yo no entiendo es qué pretenden los que la siguen, los que en el autobús, qué quieren ganar. Una foto, o sea, sí, absurdo. Supongo, mira, es que vais a flipar porque hay un
Hay un vídeo aquí. A ver, espérate, ¿eh? Esto es lo que se encontró el otro día. ¡Ay! A ver. Y son chavales. Sí. A ver, vamos a ser realistas con el público que hay en internet que es capaz de ir ahí. Pajilleros y chavales adolescentes. Cuando se dan cuenta de que no es ella, pues las increpan un poco. Son chavalines todos. Sí, son chavalines. Hala, pero Son chavalines. estamos condenados. Sí, es que hay una... Esto se lo podemos enrocar un poquito con lo que decíamos antes de la discoteca esa. Son ese mismo target de Sí, edad, sí, de sí. 14, 15... Son los adolescentes del hoy, los adultos de mañana. Ahí está, yo lo dejo para reflexionar. Yo es que si, te lo juro que si son mis hijos, le pego un guantazo, digo, tú vete a hacer lo que quieras. Vete a jugar a la consola, vete a hacer deporte, hazte una paja, pero no vayas a molestar a un equipo femenino porque una tía está buena. Que eres tonto, ¿qué te pasa? Es que no hay mucha más, no hay mucha más historia. Y ella tampoco tiene ninguna culpa, porque ha recibido incluso críticas de, oye, ¿y tú por qué pues no subas fotos sexys o guapas? Pues la tía es guapísima, ¿qué va a hacer? ¿Ponerse un burka y salir así? Es que no tiene ningún sentido. Ella es una chica joven y es normal que suba fotos donde está guapa. Sí, sí. Es que no tiene ningún puto sentido.